a ver hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Pasodomo, soy abogada, ejerzo hace muchos años ya y soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en el práctico profesional, especializado en discapacidad y derechos. Tengo la grata invitación de formar parte de este ciclo de charlas a través de la ONG ASPE, Asociación Civil de Profesionales para la Equidad, que ya tiene una trayectoria de más de 10 años, 11 años, dentro del tercer sector, acompañando a familias en el acceso a las prestaciones que necesitan, en la difusión de los derechos, en la concientización, en la capacitación. Así que en esta oportunidad es un gusto poder compartir con ustedes esta invitación. Y como les dije, con un café para compartir. Hoy vamos a estar viendo todo lo relacionado al certificado único de discapacidad y a su trascendencia y a lo que representa como llave de acceso a prestaciones de salud, a aquellas prestaciones que el médico indica a su paciente, porque es el que mejor conoce a su paciente y debe respetarse su indicación médica, y en ese andar, que todo nace con el diagnóstico y con qué debo hacer, doctor, qué tratamiento tengo que hacer, qué camino debo emprender, es que se abre este mundo de las prestaciones. No todo es discapacidad, hay un campo que es de salud y discapacidad. Y vamos a ver las diferencias, vamos a ver qué herramientas tenemos, vamos a ver aquellos que están fuera del sistema de salud, cómo ingresan al sistema, qué recaudos tenemos que tener, lo importante que es informarnos, lo importante que es preguntar. Con esta charla les voy a ir acompañando en la presentación de este Power, para acompañar lo que les voy contando, y vale la oportunidad para hacer mención que se vayan anotando aquellas preguntas, aquellas dudas que tengan, porque al finalizar la disertación desde el área de comunicaciones de la ONG, yo voy a dejar de compartir pantalla, me voy a quedar en un primer plano con ustedes, y me van a hacer saber qué dudas, qué preguntas tienen. Son 5:04, 17:04 de la tarde, vamos a dar inicio. El acceso a las prestaciones de discapacidad. Es importante, antes que nada, partir de estos dos conceptos o mundos, salud y discapacidad. Cuando hablamos de salud, hablamos de un estado completo de bienestar físico, mental, social, así lo enarbola la Organización Mundial de la Salud. No solamente como ausencia de enfermedades graves, fuertes, infecciones, dolencias, sino como una mirada integral de la salud desde lo mental, social, físico. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un mundo en el cual aparecen, bajo este nuevo concepto de discapacidad, un concepto biopsicosocial que deja de lado a un modelo netamente médico basado en los diagnósticos. Empiezan a aparecer conceptos como el de barreras. Entonces, cuando la persona, al interactuar con el medio, comienza a tener barreras, se le presentan barreras para poder ejercer plenamente todos los derechos, tener una vida absolutamente integrada en la sociedad, es cuando empezamos a entrar a lo que sería el mundo de la discapacidad. Es importante esto que les cuento de las barreras, porque es sobre esta mirada que se realizan las evaluaciones de discapacidad de manos de las juntas evaluadoras.
más allá del diagnóstico que uno pueda tener, uno puede apersonarse a la junta y decir yo tengo este problema de salud, pero tener un diagnóstico no conlleva tener discapacidad. Es mucho más que eso. Es esto que les estoy explicando, que tiene que ver con las barreras, que tiene que ver con el interactuar, esos obstáculos que se nos presentan al interactuar con el entorno que tenemos. Aclarados estos conceptos, nos ubicamos en un derecho a la salud o de la salud que se encuentra ahí, arriba de todo de la pirámide jurídica, en el artículo 42 de la Constitución Nacional, pero también en los tratados internacionales que están dentro de nuestra Constitución, donde la República Argentina se ha convertido en Estado parte de esos tratados. Esto conlleva que nuestro país tiene una responsabilidad internacional a cumplir con aquello a lo cual se ha obligado. Dentro de estos tratados, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional y se encuentra incorporada dentro de la misma, en lo que jurídicamente se conoce como bloque federal. Hay una discriminación también positiva, de protección aún mayor, en grupos vulnerables como los niños, los ancianos, las personas con discapacidad. Hay una garantía al acceso real y efectivo del derecho a la salud. Y esto es importante que lo tengamos todos claros, porque cuando uno golpea las puertas de las obras sociales y de las prepagas, y muchas veces nos dicen, no está en el PMO, y parece que si no está, no tenemos derecho a nada, no es tan así. Y vamos a ver a lo largo de esta charla por qué no es tan así. Esta es la pirámide que yo les contaba. Si ustedes ven, en la punta arriba de todo, como norma superior, está la Constitución y los tratados. Y si ustedes miran abajo de esta pirámide, abajo de todo, jerárquicamente está el PMO. Es una resolución administrativa dictada por el Ministerio de Salud de la Nación, que el cual este PMO que tenemos hoy día es un programa médico obligatorio que fue el que quedó de la emergencia sanitaria del año 2001, que tuvo muy pocas modificaciones, y que en ese 2001, en esa emergencia económica, cuando se dio un recorte, se acomodó, se achicó, era con un ánimo de temporalidad, o sea, se lo pensó para un determinado tiempo, y quedó, y nunca volvimos al anterior. Y cuando uno mira en lo anterior y lo que quedó, un claro ejemplo es la cobertura de medicamentos. El viejo PMO establecía la cobertura al 100% de medicación de alto costo y baja incidencia, pero expresamente mencionado por quienes redactaron la norma administrativa del programa médico obligatorio. Esto desaparece y quedan las medicaciones. Técnicamente desaparece, desde la letra del PMO desaparece. Queda lo que es ambulatorio y queda lo que es crónico y prevalente. Discutiremos jurídicamente alto costo y baja incidencia según el caso, pero algo que estaba allanado desde la letra del PMO, después del 2001, en esa reducción que hubo cuestiones que se omitieron, esta fue una de ellas, pero lo importante, con lo que trato de explicar en este contexto, es que el programa médico obligatorio está muy por debajo. Entonces, cuando nos vienen con mucho ímpetu a decir, no está en el PMO, no está, y parece como que, bueno, se nos cierran todas las puertas, es importante que pregunten, es importante que se asesoren, es importante que consulten con las familias, con otras familias, con profesionales, muchas veces en grupos de familias que se representan a través de las asociaciones, a través de los nodos.
son lugares en donde no solo hay absoluta contención y acompañamiento, sino que hay esa orientación per se de unos con otros, que es muchas veces el primer lugar al que uno recurre. Y sabiamente uno recurre a un par que atraviesa una situación similar. Obviamente están los profesionales, los abogados y los, en el caso jurídico, ¿no es cierto? Estoy hablando, que se especializan en el área de discapacidad, en el área de salud, porque es una especialidad también. Avanzamos un poquito más. Y les cuento, partiendo de que tenemos dos conceptos de salud y de discapacidad, que hablamos de lo que es el PMO, vamos a hablar de que hay dos tipos de cobertura, en consecuencia, de salud y de discapacidad. Dentro de salud está todo lo que es el programa médico obligatorio, están también las leyes complementarias, hay muchísimas patologías que sabemos que tienen ley propia, ¿sí? Muchísimos diagnósticos que tienen su ley propia. Eh, Están también leyes como son las enfermedades poco frecuentes, donde no todas, no todos los pacientes con enfermedades poco frecuentes quizás acceden a un certificado único de discapacidad, pero tiene su ley, su tutela, que podremos analizar qué tan generosa o cuánto falta o cuánto le sobra o qué buenos beneficios tiene. Podemos hacer los análisis que correspondieran según el caso, pero sepan que están dentro de estas leyes complementarias que integran el mundo de lo que es el acceso a las coberturas de salud para aquellos pacientes que no son titulares de certificado de discapacidad. Porque cuando soy titular de un certificado de discapacidad, como tal, la protección que yo tengo en materia de cobertura es al 100% de lo que yo necesite vinculado al diagnóstico por el cual me fue otorgado el certificado de discapacidad. Y hago una aclaración más. Si hay tratamientos que me vienen como derivados del tratamiento principal, yo siempre digo, pongo un ejemplo muy simple y hasta tonto. Cuando digo, por ejemplo, tengo determinado problema de salud y tengo que tomar un remedio que me es una bomba al estómago y que por ende tengo que tomar también un montón de cobertores de estómago, entonces, otros remedios secundarios. Si el doctor me lo justifica y lo enlaza con el diagnóstico, bueno, podemos pelear la cobertura al 100% de ese medicamento también. Esto es lo que estuvimos hablando del PMO. Ustedes tienen que tener claro esto. Y la Corte ya lo viene diciendo hace muchísimos años, y en esto la Corte no cambió de opinión. Dice que el programa médico obligatorio como tal es de carácter ejemplificativo, no es taxativo. Esto no es, si no está en el PMO no te lo cubro porque no está, y solamente puedo cubrir lo que está. No, lo que está en el programa médico obligatorio es de carácter ejemplificativo, orientativo, eso per se debe ser cubierto, pero queda en cabeza de las auditorías médicas, de los efectores de salud, de las prepagas, obras sociales, el evaluar el caso concreto y si ese caso concreto necesita tener una cobertura mayor, brindarla. Lo que pasa es que se toman esta postura desde quien deben brindar las prestaciones por una cuestión netamente de costos y de gastos, ¿sí? Esto de la cobertura de medicamentos dentro del PMO es un poco lo que les contaba antes, cuando les decía que la cobertura de medicamentos es al 40 si es ambulatorio, al 70 si es crónico y prevalente, ¿sí? Es una enfermedad crónica y tiene una prevalencia a nivel poblacional. Puntualmente, alto costo, baja incidencia, lo discutiremos y será algo a analizar, la viabilidad y la situación jurídica dentro de un recurso, mejor dicho, dentro de una acción de amparo. Ahora, discapacidad como segunda cobertura o como la otra cobertura, que es lo que se venía contando antes, estamos dentro de lo que es justamente el tener el certificado de discapacidad y todo lo que esté vinculado al mismo, voy a tener derecho a cubrir. Pero veamos
un poco más, con más profundidad. Y antes de adelantarnos a todo lo que es las coberturas, me parece importante para aquellos que no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de certificado único de discapacidad, tener un poco en claro sus características y la situación actual. Yo ya les adelanté que el certificado médico, el certificado único de discapacidad como tal, a quien es titular del mismo, lo protege. Yo siempre digo, muchas veces se parte de un error conceptual y me ha pasado de que llegan familias, pacientes a verme con un tema de cobertura y vienen con la idea, incluso transmitida por su médico o por un tercero, que lo limita el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad no limita, no restringe derechos, no tiene nada que ver con lo que es la determinación de capacidad jurídica, que es quien lo determina es un juez, es el Poder Judicial. El certificado de discapacidad es extendido por las juntas médicas evaluadoras de discapacidad de la jurisdicción en la cual reside la persona que va a iniciar la tramitación del CUD. Así que nada tiene que ver con eso, protege. Es como, yo siempre pongo el ejemplo en las charlas presenciales que tanto añoro y algún día volverán, eh, que es como si se lanzara una tormenta enorme y yo salgo con un piloto y con un paraguas y botas cubierta, protegida y no me mojo. Eso representa. Es protección. Es una herramienta que permite la equiparación de esa situación de desigualdad en la que me encuentro al ejercer los derechos y me permite estar en ese mismo pie de igualdad para reclamar, ejercer los derechos en igualdad de condición que todos los demás. Es un instrumento público, es personal, es intransferible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es como si fuera el documento nacional de identidad, que no es personal, que si se pierde tendré que hacer las denuncias policiales correspondientes por pérdida o extravío, que vamos a ver más adelante de las filminas, cómo es ese paso. Eh, Actualmente se extiende desde el 2015 a la fecha en papel moneda, tiene código de barras, los diagnósticos están con la codificación de la CIF, justamente para proteger la intimidad de la persona titular del certificado único de discapacidad. Tiene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, al cual muchos grupos de personas con discapacidad manifiestan el cuestionamiento de por qué esto de tener que renovarse en patologías, problemas de salud que son irreversibles, y es lucha de bandera de lucha de varias ONGs que integran el tercer sector en este sentido. Otorga beneficios de carácter sanitario, bueno, a través de la ley de discapacidad, que es la 24901, pero también tiene beneficios sociales, impositivos, en ingresos, reducciones de pago en ganancias, ingresos brutos, bienes personales, varían los porcentajes según sea provincia o nación. Existe lo que es el cupo laboral, una deuda todavía pendiente de ser cumplida, si bien está la ley de cupo laboral, eh, todo lo que implique el empleo público. Lo cierto es que no está realmente cumplido y el reclamo del colectivo de personas con discapacidad es hacia su cumplimiento, porque eso tiene que ver con la plena inclusión en la sociedad, tiene que ver con el respeto a la dignidad, tiene que ver con competir en el mercado laboral por las capacidades de las personas, por su idoneidad, tiene que ver con la vida independiente, la vida autónoma. Así que también es otra bandera de ardua lucha y de reclamo.
Bien, veamos qué sigue. ¿Dónde y cómo se tramita? Donde uno vive va a ser la junta que nos va a corresponder. Dentro de Capital Federal, en época presencial, los servicios sociales zonales que están dentro de los EGP, es el lugar donde uno iba el año pasado, porque ahora existe la particularidad de la situación sanitaria que estamos atravesando, donde la presencialidad ha quedado postergada. En época presencial, todos los EGP, según la proximidad al domicilio, es donde uno tiene que apersonarse a hacer el turno, a solicitar el turno, a que me den los requisitos, a armar el sobre con toda la documentación y acceder a ese turno para después realizarlo. Si vivo en provincia, hospitales de referencia, los municipios son quienes se encargan. La recomendación que les hago es salir según donde uno vive. Si uno no lo sabe, recurrir primero al municipio, si no, con simplemente googlear en internet certificado de discapacidad a la localidad, les aparece la información de dónde es la junta evaluadora. Sepan que para hacer el turno del certificado de discapacidad, la documentación personal va, obviamente, como requisito indispensable. Se suman los formularios propios por cada tipo de discapacidad. Hay formularios a nivel mental, visceral, según qué tipo de discapacidad si es motriz, visceral, auditiva. Bueno, será el formulario que probablemente tenga que completar eh, nuestro médico de cabecera, el médico especialista. Eh, si hay un CUD anterior que esté vencido, ese CUD anterior debe ser puesto a disposición. Si se perdió, será la denuncia también policial por pérdida o extravío. Ahora, tengan en cuenta que todo lo que es la documentación médica, historias clínicas y demás, no puede tener una antigüedad mayor a 6 meses. Y que según el tipo de diagnóstico con el cual vamos a ir a que nos certifiquen discapacidad, las juntas evaluadoras, cuando uno va a solicitar el turno, en este caso el Servicio Social Zonal, les va a decir, bueno, que no falte este estudio, según sea, si es una afección pulmonar, si es una cuestión de salud mental o intelectual. O sea, por eso es importante, primero, saber bien los requisitos conforme el tipo de discapacidad que tenemos, reunir la documentación para hacer la solicitud del turno. En la emergencia sanitaria o día se redujeron a 3 servicios sociales zonales, pero se pueden solicitar por los turnos por correo electrónico, como están en la placa que les estoy mostrando. Esta información, a ver, surge del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea, no estoy haciendo una creación jurídica, ¿sí? Es una información que está accesible a todos, pero la idea de esta charla y de este encuentro es que ustedes sepan que existe y sepan que lo tienen a mano para buscar aquel que tiene acceso a Internet. Y el que no tiene y está en una situación donde hay un familiar, hay un otro que nos va a contar esta historia, va a ser ese otro el que nos va a ayudar a sortear la falta de conectividad o la falta de computadora, a través del teléfono. Bueno, pero la idea es que sepan que dentro de un marco de emergencia sanitaria, todo lo presencial obviamente se redujo muchísimo, que se habilitaron 147 correos electrónicos para la solicitud de los turnos. Cuando uno hace este trámite, nos dan el informe de lo que necesitamos reunir. Este es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tome uno al azar, discapacidad mental, establece el formulario, qué requisitos tengo que cumplir, qué requisitos de documentación tengo que reunir. Se llenan unos formularios específicos, que es lo que les contaba antes, firmado por el médico especialista. Se completa la solicitud de certificado.
único de discapacidad, que ahora se puede, es editable desde la página del gobierno de la ciudad, se carga, se edita directamente. Antes nos daban, en vida presencial, nos daban la copia, la fotocopia, lo completábamos, se firmaba, se reunía toda la documentación, se llevaba al CGP, se ponía todo dentro del sobre, el sobre se cierra, se pone en la tapa del sobre el turno, y el día del turno uno iba a la junta evaluadora. A ver, esto ahora se digitalizó. ¿Cómo? Si resido en la ciudad de Buenos Aires, generando la cuenta a través del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del portal oficial, uno puede solicitar el certificado del turno para el certificado, para su renovación, lo puede hacer uno mismo o puede pedirlo uno por otro, para otro, como pasaba en la vida presencial, que podía ir un familiar, ir un otro con los documentos y solicitar el turno, porque quizá la persona no podía hacerlo de manera personal, en primera persona. En esta solicitud online, a través del portal, se completa, se aclara si es para otorgamiento, si es para renovación, si es para ampliación del certificado, si se solicita por uno, lo solicitamos por otra persona. Si lo solicitamos por uno, como nosotros generamos nuestra cuenta, automáticamente todos los datos salen impactados en el sistema. Es como que el formulario se llena automáticamente con nuestros datos. Si es a través de otra persona, se completa manualmente con los datos de la persona para la cual le estoy solicitando el certificado único de discapacidad, el turno. Se hace la carga, todo de todos los, de anverso y reverso de toda la documentación del turno, y se cargan los estudios médicos, se mandan vía informática por sistema. Hay 4 pasos que uno debe agotar hasta completar todo. Se asigna el turno, que muchas veces nos llaman por teléfono y nos avisan telefónicamente el día del turno. Y el día del turno uno lleva toda esa documentación, y esa documentación se pone dentro del sobre, se hace la evaluación, y el mismo día yo sé si me voy con el certificado otorgado o no. ¿Dónde? Actualmente, desde el año pasado, se hace en el Hospital Borda. Antes se hacía en la calle Huergo, en Puerto Madero, a razón de un siniestro de incendio. Ese lugar se perdió, transitoriamente se trasladó al hospital, y por ahora sigue ahí. Este es el modelo del certificado actual, del certificado de discapacidad, que seguro muchos de ustedes lo tienen, lo saben, lo conocen. Esto es para quien no sabe o está en el viejo certificado. Esto es lo que les contaba antes, que antes era un modelo netamente médico, de certificación de discapacidad por diagnóstico médico. Hoy es un concepto biopsicosocial basado en la interacción con las barreras y en aquello que necesito que el certificado me proteja, ¿no? Por esta cuestión de desigualdad en la que me encuentro. Ante el extravio o robo del certificado de discapacidad, quien tiene el CUD anterior al año 2015, que no tiene código de barras, tiene necesariamente que hacer el trámite nuevamente. No hay otra opción. Aquel que tiene el certificado con código de barras, papel moneda, si lo perdió dentro de los 6 meses de haberlo extraviado o que se lo hayan robado, puede solicitar una copia, un duplicado. Pasado ese tiempo, hay que hacer el trámite nuevamente. ¿Qué pasa con aquellos los CUD que se fueron venciendo estos meses, donde no se pudo nada? Bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad, en un derroteo de normas de todo tipo, de muchos ámbitos, tanto que no podíamos leer todo lo que salía y todo lo que se corregía una tras otra, les puedo decir que en materia de vencimientos de CUD se generó una prórroga de 1 año. Para todos los que vencieron durante la SAPSO, el aislamiento
social preventivo y obligatorio, su validez es automáticamente por un año más. En el caso de los no CUD, ¿qué serán los no CUD? Los no CUD, aunque ustedes no lo crean, hay muchas familias, muchos pacientes que conservan certificados de discapacidad realizados a mano, con carga de datos a mano, y que no tienen fecha de vencimiento. Esos no CUD, llamados así no CUD, y que son certificados de discapacidad, todavía conservan su valor, pero a partir de abril del año que viene dejan de tener valor. Así que todas aquellas personas que accedan a esta charla y me estén escuchando y tengan este tipo de CUD, sepan que tienen que renovar y hacer el trámite de renovación antes de abril, para tener lo que es el CUD con código de barras, papel moneda que les conté. Por eso, y sabiendo todo lo que aprendimos del certificado único de discapacidad, decimos que protege, que brinda tutela, que equipara en oportunidades, que no limitan derechos, y esa es la trascendencia que tiene el certificado único de discapacidad. Al que nos pregunte, debemos ser replicadores de esta información y ayudar en este sentido. Ahora, vimos hasta acá que había dos tipos de cobertura, de salud y de discapacidad. Hablamos un poco de lo que es la cobertura de salud, nos adentramos en lo que es el certificado de discapacidad, de las coberturas de discapacidad, pero ahora vamos a meternos un poquito más en coberturas de discapacidad. Medicamentos serán al 100% vinculados con el diagnóstico por el cual yo tengo el certificado de discapacidad y mi médico me lo indica. Médico fuera de cartilla, y si no hay la especialidad que yo necesito dentro del plantel de la obra social que tengo, tendrán que salir a cubrirme por fuera de cartilla. Pero ¿qué pasa si mi médico dejó la obra social o la prepaga? Tengo que atender, yo quiero seguir con mi médico. Entonces, en ese caso, como ya me venía atendiendo y dejó de estar dentro de los prestadores, como está en continuidad, me tendrá que seguir cubriendo a ese médico, a esa atención médica, con ese profesional, porque es un tratamiento en curso. Que se haya ido no conlleva que no me tenga que seguir cubriendo, porque yo lo tuve y fue mi médico durante todo este tiempo como médico prestador de la obra social a la cual pertenezco. Las terapias no tienen, sabemos que no tienen ni tope ni tienen límite, cosa que sí pasa en salud, y cuando no tengo certificado de discapacidad, ustedes van a ver, y que quizás el que esté bajo un sistema prepago de salud, van a ver que en el contrato establece tantas sesiones anuales. Bueno, eso en discapacidad no ocurre, como tampoco deben cobrarse los copagos en discapacidad, como también se mira lo que es la atención psicológica de todo el grupo familiar, o estudios de diagnóstico, de planificación, cuando hay un impacto en la planificación familiar por los diagnósticos. Esos estudios deben ser cubiertos en materia de discapacidad. Tema de acompañante domiciliario, acompañante terapéutico. El acompañante domiciliario está vinculado más que nada a asistir a la persona con discapacidad en lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, lo motriz, el manejo corporal, está más vinculado desde ese lugar, mientras que el acompañante terapéutico está más vinculado a todo lo que es la destreza y el mejor desempeño de todo lo que tiene que ver con la autonomía en las actividades de la vida diaria, trabaja más desde el lado de la salud mental. El acompañante terapéutico a nivel nacional no tiene una reglamentación específica, que es un reclamo de este grupo de profesionales. A nivel provincial, si uno mira el mapa federal, hay provincias que sí lo tienen regulado, más allá de cuán operativo ha sido o es
Hay provincias como Córdoba que lo tiene regulado, en el sur también. Neuquén creo que es otra de las provincias que lo tiene expresamente regulado. A nivel nación y a nivel Ciudad de Buenos Aires no está como tal. Hay una vieja ley donde uno toma el enlace, se desliza ahí el acompañante terapéutico y uno saca de la galera como recurso dentro de lo que es el ámbito de salud mental y lo aplicamos, pero es una batalla judicial ardua y más con algunas prepagas dominantes en el mercado de salud, en donde, bueno, pareciera que al niño, por ejemplo, dentro de la condición del espectro autista, si necesita el acompañante terapéutico, lo puede cuidar un adulto mayor, como lo puede cuidar un adulto mayor al abuelo, si también ese abuelo tiene una patología de salud mental y necesita un apoyo de AT. Eh, por suerte no pasa con todos. Hay obras sociales en donde esto está articulado, donde incluso se respeta la indicación del psicólogo, no andan pidiendo la locura de que sea prescripto por, por un médico psiquiatra, aceptan la indicación del propio psicólogo porque es el que trabaja a diario con la persona. Está viendo pequeñas luces en el camino que valen la pena rescatar. Pero bueno, esto es una materia a legislar. Y sepan que en materia de salud, las provincias reservaron su competencia para legislar. Por eso esta cuestión de las personas que están fuera del sistema de salud deben, para llegar a Nación, presentar las negativas provinciales de donde viven, porque los primeros obligados son los ámbitos sanitarios locales, para después pasar a Nación. Nación siempre va a responder por una cuestión de el rol de rectoría que tiene, de ser un responsable solidario y subsidiario en la salud de todos, pero justamente como las provincias han reservado para sí lo que es legislar en materia de salud, es necesario hacer el pedido en las jurisdicciones. Eh, por eso, el caso del acompañante terapéutico va a aparecer en algunas provincias está regulado, en otras no, y a nivel de nación todavía no. En esta cuestión del acceso a las prestaciones de salud y discapacidad, la relación médico-paciente es fundamental, la información es fundamental. Saber frente al diagnóstico, uno recibe el impacto del diagnóstico y dice, ¿qué hago con esto? Entonces, eh, le indican un tratamiento, y si es un tratamiento que no voy a la farmacia y me compro el remedio del colesterol con un descuento de un 40 o un 70, y digo, bueno, pero esto no lo puedo comprar, entonces que no puedo acceder, ¿y cómo me atiendo la salud? Sepan que es muy importante esta comunicación y esta comunión médico-paciente, esto de poder hablar con el doctor. Yo sé que el doctor, y más ni hablar en estos tiempos, de tanta presión sanitaria, pero es importante preguntarle al doctor y tener medianamente comprendido qué tratamiento me propone, qué riesgos, qué beneficios tiene, y yo aceptar o no ese tratamiento, o repensar, tener un ida y vuelta con el doctor, y decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero para mí. Pero en este ida y vuelta, ¿por qué es tan importante? Porque en la cuestión del camino hacia el acceso de las prestaciones, yo necesito inexorablemente de mi médico para todo lo que es documentación expedida por el médico y que es base para poder acceder, ya sea dentro de lo administrativo, como si tengo que ir a una instancia judicial. En una instancia judicial, lo que no dice el médico no lo va a decir el juez. Entonces, sepan, es muy importante hacer esta relación médico-paciente fuerte. Es importante recordar al momento de pedir las coberturas qué documentación básica. El DNI, el carnet, si tengo una obra social, la fotocopia del certificado de discapacidad, nunca se entrega el original, eso vale la pena recordar.
Certificación negativa, que se descarga de la página de ANSES, si es que no tengo cobertura médica. Cuando yo voy a los municipios, tengo que tener la certificación negativa. Si el pedido es por un hijo, la partida que acredita mi vínculo. Dentro de las constancias médicas, el resumen de historia clínica, estudios médicos, la receta que vence al mes, ojo, las recetas vencen a un mes, ojo, que el resumen de historia clínica sea claro, y que el resumen de historia clínica diga todo, diga las líneas de tratamiento que tuvo, la indicación actual, los gramajes, la forma de suministro, que aclare que es urgente, que no se puede interrumpir. Es importante que esté eso. Es importante por si tienen que ir a un abogado para reclamar judicialmente el acceso a esa prestación, sea un estudio, sea una medicación, sea un tratamiento, sea lo que fuere. La constancia de recepción, si yo lo hago en vida presencial, toda esta documentación la voy a adjuntar a una nota, en la cual esa nota la voy a detallar y voy a decir cuáles son los temas que necesito, la documentación que acompaño, y le hago sellar la copia. Como eso no pasa, y hoy día todo es electrónico, cuando ustedes mandan el correo electrónico con la documentación y tienen la respuesta, lo que hacen es guardarlo en PDF, ese correo electrónico, en una carpetita. Y eso les va a servir como constancia del reclamo administrativo. Y obviamente las cartas documento. Muchas veces pasa que se niegan a recibirnos documentación. Entonces, ¿cómo hago yo para documentar que fui y lo pedí? Se mandará la carta documento y se transcribirá la parte pertinente del resumen de historia clínica, poniendo a disposición la historia clínica, y de esa manera lo hago notificar. El plazo en la nota es importante, no queda abierto a cuando tenga ganas de responder. Será en un plazo razonable, 72 horas, 5 días, ¿sí? Ponemos 72 horas, igualmente esperamos una semana, 2 semanas que nos llegue la respuesta, más en este contexto. Pero esas cosas tienen que estar. Y la aclaración que si no me dan respuesta favorable, reclamaré judicialmente. Dentro del sistema, fuera del sistema, ¿quiénes están dentro del sistema de salud? Aquellos que trabajan en relación de dependencia, aquellos que trabajan en servicio doméstico, que pagan un monotributo común, un monotributo social, haciendo aportes al sistema de seguridad social, que es no solamente el ámbito social tiene que ver con el aporte al SIPA, sino tiene que ver con, SIPA es el Sistema Integrado Previsional Argentino, sino también a lo que tiene que ver con la parte del aporte a la obra social, que entre paréntesis estaba hablando que iba a haber un incremento en este sentido. Sistema prepago son las entidades de medicina prepagas, ¿sí? Y por relación de dependencia por el trabajo. Sepan que desapareció esto de las preexistencias como tales en el ámbito prepago, que en materia de relación de dependencia o monotributo a las obras sociales no hay preexistencias, y que cuando yo me anoto en una prepaga y traigo conmigo problemas de salud, debo declararlos, pero no son motivo de no admisión. Deben ser declarados porque se tarifan. Eso es otra cuestión a tratar. Cuando los valores de tarifa, de cuota que me cotizan para entrar a Swiss Médica, a la ODE, a Galeno, no sé, a los sistemas prepagos que fueren, por tener estas patologías, este plan que vale en común, no sé, 5.000 pesos, para usted vale 30, por todo lo que usted trae. Cuando los valores son exorbitantes, como esto es algo que debería estar ya tabulado desde la superintendencia, cosa que todavía falta avanzar en ese sentido, se genera una suerte de discriminación indirecta, porque si me ponen un monto alto y no lo puedo cubrir, estoy en una situación en la cual no puedo acceder. Bueno, también se discute ante la superintendencia y se discute judicialmente si esas cuotas son totalmente abusivas. Quienes no cuentan con cobertura médica solicitarán sus prestaciones al Estado, provincial, nacional. Esto que les contaba antes, si yo vivo en provincia, voy a hacer mi pedido ante el Ministerio de Salud local, municipio. Si no tengo respuesta con las negativas, me voy a Nación y solicito a Nación. Si resido en la capital de Buenos Aires,
a través de los servicios sociales de los hospitales, hago mis pedidos, y ante el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Y si no tengo respuesta, voy a Nación. ¿Sí? Recordar siempre que va nota sellada, número de trámite. Si no tengo nota sellada en esta vida presencial, me guardo el correo, me aseguro de tener respuesta y lo guardo en PDF. Sepan, y aprovecho la ocasión de esta charla para decirles que actualmente en este marco de judicialización electrónica, en donde todos los profesionales judiciales estamos casi enloqueciendo entre subir archivos PDF con determinada carga informática adentro, no más, todo junto de determinada manera, no separado, con un montón de requisitos, que cuando reúnen la documentación para hacer un reclamo judicial deben hacerlo en PDF, no en foto, no en IPG, PDF, y traten de ir reuniendo la documentación, rotulando el nombre de qué documentación conserva ese archivo, y tenerlo todo, si se puede, comprimido, para que pese menos. Eso va a ayudar un montón al profesional que los acompañe en la instancia judicial, porque nos exigen todas esas cuestiones que antes no eran pedidas, ¿sí? El tema de las preexistencias lo hablamos. El tema de algo así como el pasar, para que sepan. Ustedes saben que cuando se jubilan, si uno trabajó y en vida de activo, tenía una obra social, hace una jubilación por edad avanzada, por invalidez, un retiro por invalidez, una minusvalía, o simplemente se jubila por una jubilación ordinaria, y dice, yo no quiero pasar a PAMI, yo quiero seguir con mi obra social porque me atiende el doctor Pérez, la doctora María, me atiende, tengo todo el equipo y yo ya conozco el circuito, pero voy a la obra social y la obra social me dice que no recibe jubilados y pensionados. Sepan que hay una determinada articulación legal que los ampara para continuar con la misma obra social que tuvieron en la actividad. Pero para ello no tienen que afiliarse a PAMI y tienen que notificar fehacientemente su decisión de continuar con la misma obra social, que no es un derecho de opción, es un derecho que nace de la relación de trabajo que ustedes tuvieron como trabajadores activos. Y hay un montón de jurisprudencia en este sentido. Y esto no se sabe, y el discurso desde el otro lado es, yo no estoy en el listado de obras sociales, ejercí la opción y no recibo jubilados y no te recibo. Y otra cuestión a tener en cuenta, ojo, hay obras sociales, como es en el caso de OSECAC puntualmente, que pese a que está dentro del listado de los monotributistas, si uno se anota en el monotributo, OSECAC no lo afilia, porque dice que ya no reciben más monotributistas. Sí, recepcionan el pago, figuran en el listado, pero comienza a haber un montón de trabas que los lleva a tener que hacer un amparo por afiliación, además de un amparo por las prestaciones que requiera su atención médica. Entonces, vamos concluyendo en que hay verdades y mitos. ¿En qué? En que muchas veces a uno le da el temor de decir, si reclamo, pierdo la obra social, me pueden echar, me pueden, no, no pasa nada, hay que saber reclamar, pero hay que saber cómo reclamar, porque el desgaste es enorme, es muchísimo el desgaste. Entonces, como este desgaste es muy grande, conocer el camino nos va a allanar un montón. No golpear puertas para que nos digan, es la puerta de al lado, es un montón también. Eh, Conocer lo que me corresponde permite que pueda acceder, la importancia de un paciente informado, de esa comunicación médico-paciente y de los caminos a seguir. Así vamos finalizando. Acá tienen mis teléfonos de contacto, mi correo electrónico, que es mi nombre, andrea.pasodomo@gmail.com. Cualquier duda, yo quedo a disposición. Ahora vamos a ver qué preguntas tenemos. Yo les agradezco el haberme acompañado hasta acá. Vamos a dejar de transmitir el power. Me voy a fijar. A ver.
Pregunta Sonia. Tengo determinado diagnóstico. No tengo discapacidades físicas, pero la enfermedad me hace sentir con mucha fatiga. ¿Podré tramitar el certificado de discapacidad? Si vos documentás todo lo que no podés hacer, las barreras que se te presentan, sí lo podés hacer. No tiene que ver con el diagnóstico. Igual, puntualmente en el caso de esclerosis múltiple, hay formularios específicos para llenar por esclerosis múltiple y según el grado de afectación, de cómo te afectó la enfermedad, es que certifica o no. Pero mi consejo es que puedas documentar, que el doctor escriba, que se vuelque y que tu discurso al momento de ir a la junta sea todo lo que vos no podés, las barreras que se te presentan. Esto pasa mucho incluso en fibromialgia. En fibromialgia no se está certificando discapacidad por fibromialgia y es una enfermedad que desbasta y que debe ser revisado. O sea, hay mucho para hacer, el tercer sector trabaja muchísimo en este sentido. Orientación prestacional, en el caso de mi hijo, rehabilitación, me pregunta, dice Erika, con respecto a una de las partes del CUD que habla de orientación prestacional, en el caso de mi hijo dice rehabilitación, prestaciones educativas, transporte, quisiera saber qué significa. Eso es lo que la Junta entiende y que per se abraza como necesidad de abordaje sanitario y social el diagnóstico. Pero está buenísimo que figure ahí, porque es un elemento súper importante, lo mismo cuando figura apoyo escolar, ¿sí? Para los niños. Pero independientemente de esto, sepan que si el doctor lo prescribe, lo vincula y lo funda con el diagnóstico, la cobertura se las tienen que dar. ¿La obra social debería pagar la cuota del colegio? Y bueno, lo que dice la ley de discapacidad es que primero se tienen que agotar las posibilidades de la oferta pública. Yo voy a tener que demostrar que en lo que es en el ámbito donde yo vivo, la oferta pública no cubre las expectativas de mi hijo, no por una cuestión de excelencia o no excelencia, sino porque muchas veces eh, las condiciones que se tienen que dar es de aulas pequeñas, con no más de 15, 20 niños en el aula, mientras que si uno va a una escuela pública no superan los 30. Eh, entonces, si yo pruebo y yo tengo un fundamento médico de que el ámbito educativo tiene que reunir determinadas condiciones, incluso edilicias, ojo con eso también, en caso de discapacidad motriz, y tengo que ir a una privada, o una semi-privada, donde está subvencionada, ahí puedo pelearle a la obra social la cobertura del pago de la cuota. Pero lo que se observa es que las juntas interdisciplinarias que están de las obras sociales, de las prepagas, que están en el marco del artículo 11 de la ley de discapacidad, deben ser de carácter orientativo a esas familias. Muchas veces tratan de imponer obviamente los intereses de su efector, de la prepaga, más que la orientación. Entonces también tenemos que ser cuidadosos y munirnos de información y de prueba o al momento de tener que reclamar y exigir. A ver qué más hay. OSPACA no quiere cubrir, dice Mariana, OSPACA no quiere cubrir acompañante terapéutico y de escuela especial privada, nos hacen optar por uno u otro. Bueno, vos sabés que incluso en el ámbito de provincia de Buenos Aires se genera esta dualidad. Muchas veces en provincia de Buenos Aires, yo no sé, Mariana, si vivís en capital o en provincia, pero en provincia lo que recuerdo, casos de la figura del acompañante terapéutico dentro de la escuela como un auxiliar externo, eh, a los efectos de lo conductual del niño. Habría que ver si esto no sería uno de esos casos y se encuadran ahí. Si no hay una superposición de áreas y de tarea y de horarios, es peleable. Y digo de horarios en algunos casos, porque si de repente ese acompañante no es que es un maestro de apoyo,
va a la escuela, porque para acompañar conductualmente a ese niño que quizás está en el jardín y lo que necesita es contención conductual para que pueda permanecer dentro del aula, para que pueda ser acompañado en lo que es el recorrido hacia el baño, y lo que fuere, bueno, por más que sea dentro de la misma carga horaria, su actividad es propia. Entonces es una cuestión a revisar. Quería preguntarte si cambia si estoy trabajando en relación de dependencia y me dan el CUM. No, no tiene que cambiar nada, y es más, no estás obligada a tener que informar nada. Vos el certificado de discapacidad, Gustavo, lo mostrás a quien querés mostrarlo. No estás obligado a mostrárselo a tu empleador tampoco. Cuando hacen incluso el retiro por invalidez y están trabajando, no tienen por qué avisar que están haciendo el retiro por invalidez. Una vez que se hace el RT y pasan la junta médica, esa junta médica da el porcentaje, recién ahí informan y piden la indemnización laboral que corresponde, se desvinculan y cobran su beneficio jubilatorio. A ver, Sonia. Este año le dieron de baja en la junta del 3 de febrero al CUD de mi hijo. Bien. Lo vieron que respiraba bien, espirometrías con mejorías, pero su enfermedad sigue. Esto es lo que explicaba antes, Sonia. Eh, por diagnóstico ya no se da más el certificado de discapacidad. Quizás él tenía un diagnóstico, no sé, de antes del 2015, que se certificaba por la CIDIM, ahora es por la CIF. Si tiene una evolución buena y no genera restricciones, por el diagnóstico no se lo renuevan. Tendremos que probar, en este caso, si, a ver, ahora entiendo que quizás ya quedó firme la negativa. Dentro de los 6 meses se puede volver a iniciar el trámite y documentar todas las limitaciones que tiene tu hijo, pese a tener una mejoría pulmonar, qué cosas no puede, las barreras que se presentan, documentar eso y pelearlos desde ese lugar. Y si se basan en las espirometrías, como pasa, que miden la capacidad pulmonar y te dicen, ah, bueno, a nivel pulmonar, si saturás a tanto por ciento en sangre, no certificás, pero yo estoy hablando de un montón de barreras y bueno, se tendrá que discutir incluso judicialmente el otorgamiento del CUD llegado el caso. El CUD de mi hijo vence en mayo 2021, dice Erika, pero cuando renovaron el carnet es válido hasta marzo. Para mí es un error de tipeo entonces. No entiendo qué es la renovación del carnet con el CUD, a qué se está refiriendo. ¿Se puede vencer la prestación antes de la renovación del CUD? La prestación, ¿te estás refiriendo al carnet de obra social? ¿Es así? Si es el carnet de obra social, tendrán que renovarle que es un paciente con discapacidad, e incluso cuando tengas que renovar el CUD, si vos te dan una fecha posterior a mayo 2021 por una cuestión administrativa, presenta el turno de la renovación de CUD y te tienen que respetar las coberturas y no te tienen que generar ningún tipo de limitación, Erika. Teresa, ¿cómo estás? Qué lindo que estás. A ver, cuando un paciente pasa de diálisis a trasplantado, ¿qué pasa? Bueno, cuando pasa y se está trasplantado, el CUD no se lo renuevan. Pero tenemos un plan B. El plan B es que tenga el carnet que entrega el INCUCAI dentro de personas trasplantadas o de los que están en trasplante y tiene el acceso integral a todo lo que es la cobertura de medicamentos que necesite sin ningún tipo de problema. Así que el consejo, Tere, es que le digas a ese paciente que haga su certificación ante el INCUCAI. Martina. El CUD de mi hija vence en el año 2023, pero no es el certificado nuevo. ¿Cuándo debo sacar turno? A ver, si es el certificado que tiene vencimiento, o sea, anterior, debe ser al 2015 y no tiene código de barras. Ese te sirve, cuando lo renueves, vas a renovar directamente por el de código de barras. Cuando yo hablaba del que hay que modificar en abril,
me estoy refiriendo a los no-CUD, que son unos certificados viejos que se hacían a mano y que no tenían fecha de vencimiento. Por privado, Tere, sí te lo paso, no hay ningún problema, incluso esto va a quedar grabado para que lo puedan replicar, así que Teresa Catoni, que nos acompaña, es la presidenta de la ONG ALUA, en la cual estamos acompañando desde el asesoramiento legal desde hace muchos años, gente maravillosa. Desde ya, Teresa, el área de comunicaciones pone a disposición eh, el audiovisual de esta charla. Sonia, a ver, también está con hormona de crecimiento formal, sí, no nos renovaron. Bueno, yo lo que te aconsejo, Sonia, es que en 6 meses lo renueve, cuando hagas de nuevo el intento, eh, veas estas cuestiones de documentar barreras y cualquier cosa, me mandas un correo, lo charlamos, yo te ayudo a armarlo bien y se pelea el CUD. Juan nos pregunta, yo les cuento lo que nos pregunta si les sirve a otros. Hola, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Tengo CUD por fibrosis pulmonar idiopática, 58 años. Hice aportes por 30 años a la Caja Provincial de Chubut. Renuncié al empleo hace 10. Actualmente soy monotributista. ¿Cómo hago para pedir una jubilación anticipada? Bueno, a ver, es un mundo nuevo. Podemos hacer una charla de seguridad social para dentro de este ciclo de charlas. Eh, a ver, teniendo 30 años podrías hacer tranquilamente un retiro transitorio por invalidez dentro del ámbito nacional. Se me fue a ver, se me fue la pregunta. Esperen, porque entran las preguntas y se me corre. Eh, Caja Provincial de Chubut. Yo no sé si es un régimen, calculo que es un régimen propio. Habría que ver la Caja Provincial, qué beneficios tiene, porque el retiro por invalidez es de Caja Nacional, es otro. Y vos tenés todo en Caja Provincial. Habría que ver si no podés hacer un beneficio jubilatorio dentro de lo que ofrece la Caja Provincial. Para eso tendría que yo informarme sobre qué beneficios otorga la Caja y decirte, pero entiendo de que teniendo 30 años es muy probable que accedas a un beneficio, porque a nivel nacional lo tendrías. Ada. Bien, con PAMI el tema del oxígeno y el prestador que brinda el oxígeno, siempre hay problemas con la entrega de las mochilas, la entrega de la reposición del oxígeno, ADA. La vía es el reclamo primero administrativo y después judicial con una acción de amparo. Es una barbaridad que lo que está pasando, pero es así. Tenés que reclamar, documentar el reclamo administrativamente y hacer con un abogado o alguien de tu confianza la acción de amparo para que te garantizar que se cumpla con la prestación que necesitas. Irene, en todo, Irene. Irene pregunta, si no se considera la fibromialgia como causa para un CUD, ¿me conviene hacer hincapié en los problemas óseos y la columna, así como la insuficiencia cardíaca, enfermedad de Piaget óseo? Por supuesto, documenten todo, pero documenten además de los problemas de salud, documenten las barreras que se les presentan, ¿sí? Al interactuar con el medio. Erika se refería al carne, perfecto, entonces está respondido. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que ya estaríamos. A ver si desde el área legal me cuentan si hay algo más. Desde el área de comunicaciones, perdón.
Uy, incluir salud es un tema aparte, Basilia. Basilia pregunta, buenas tardes, doctor, ¿incluir salud tiene prestadores? La verdad que a mí cuando viene un paciente con el tema de incluir salud, primero trato de ver si le puedo dar una cobertura digna, porque tener que incluir salud es someterlo a un derroteo de desgaste enorme, con inconsistencias prestacionales terribles. ¿Qué puedo decirte? Incluir salud no es opción. Más allá de si tiene prestadores, yo vería la posibilidad de hacer una consulta con nosotros, con ASPE, llama a ASPE, el área social te va a atender también, para ver si hay alguna posibilidad de ayudarte a que entres al sistema de salud, pero no por la puerta de incluir salud. Alejandra, entre una obra social nacional y provincial, instituto, ¿conviene que el niño tenga la obra social nacional? A ver, no se trata si es nacional es mejor que la provincial. Hay obras sociales nacionales que son muy litigiosas y se reclaman, y otras que funcionan medianamente bien. Es bueno que sepan que dentro de los agentes de seguro de salud, eh, uno no puede tener más de una obra social nacional. Eh, con lo cual, y que se puede cambiar una vez por año. Y que en esto de cambiarse una vez por año, eh, el cambio opera a los 3 meses y un día. El día 91 empieza a operar la otra obra social. Pero en cuanto a qué conviene, si provincial o nacional, depende de la litigiosidad que tenga cada una y que te convenga más. Martina, había preguntado, ¿tiene certificado de discapacidad? Sí. Y vence en el 2023. No, lo contestamos, es el de Martina. Eh, que no había problema, que no era el caso de los no CUDE y que cuando llegue el momento lo renueve. Sí, fui a renovarlo, no me lo renovaron porque en ese momento estaba estable. Bien, Laurita, mira, está con nosotros la presidenta de ALUA, la señora Teresa Catoni. Laurita es paciente con Les, y ella nos cuenta que cuando lo fue a renovar estaba bien y no se lo renovaron. Bueno, si estás en una situación de sumas barreras y de dificultad, avanzá con el nuevo pedido. Sepan que después de los 6 meses que queda firme la negativa, pueden volverlo a pedir presentando estudios nuevos. Bueno, ya no hay más preguntas, así que bueno, espero, le dicen acá desde el área de comunicaciones que hasta acá están las preguntas que han surgido. Les agradezco infinitamente a quienes acompañaron en este encuentro. Va a quedar todo grabado, subido al canal de YouTube de la ONG, y queda a disposición de otras ONGs que quieran, necesiten contar con información y con este material. Así que bueno, un placer haber compartido con ustedes. A cualquier duda, cualquier consulta, sepan que se pueden contactar conmigo. Mi correo es andrea.pasodomo@gmail.com. También a la ONG de ASPE, que están los teléfonos en su página oficial, y estamos en las redes como ONG también. Así que nos van a encontrar por esas vías y quedamos a disposición. Hasta luego y muchas gracias.